Buenos días. Comentaba que Felipe me ha avisado que el micro estaba encendido porque estaba diciendo que el público estaba dormido. El que está dormido es el que no está aquí. Pero, o sea, que os agradezco profundamente de que os hayáis levantado para esta mesa que me parece que está de aquello que dicen de rabiosa actualidad. Antes que nada, pues agradecer a Seixida la invitación a moderar esta mesa. Fue una idea que comentamos en su momento con María José Fuster, que trasladamos a la Junta y les pareció interesante. A mí me parece que es, entre otros, pero es el debate del 2015, sin duda, en el tratamiento de la coinfección. Tenemos 90 minutos, o sea que hay tiempo de debatir. En la organización nos pidieron que no hubieran presentaciones, que dedicáramos todo el tiempo al debate. Y a mí me gustaría que fuera lo más participativo y que tocáramos todos los temas posibles. Yo he preparado una serie de preguntas para iniciar estos temas. Perdón. Y los he compartido con los ponentes de manera que parece que tocaremos todo el espectro de temas, pero sin duda podéis preguntar, podéis intervenir en cualquier momento para introducir algún elemento. Comentaba también que las preguntas que yo haga o que introduzcan no es un posicionamiento, o sea, lo que pretenden es generar ese debate y en algún caso incluso provocarlo, ¿sí? O sea, que no maten al mensajero. Bueno, no maten a nadie, pero creo que la calidad de los ponentes es muy alta como para que podamos tocarlo todo con profundidad. Antes que nada, también recordar de dónde venimos. O sea, estamos hablando de tratamiento de la hepatitis en coinfectados, ¿no? Diego nos señalaba que hemos de recordar de dónde venimos, que es una situación en que las personas que vivían con VIH no tuvieron acceso a los primeros estudios. O sea, sabemos que a pesar de que el desarrollo clínico de los fármacos es investigación y que por lo tanto tiene sus limitaciones, también ha salvado muchísimas vidas. Y en el caso del VIH es un paradigma en lo importante que ha sido esto, ¿no? Recordaremos aquellos primeros ensayos que los pacientes que no sabían si tenían un placebo o no un placebo compartían sus botes mitad y mitad para aumentar las posibilidades de que les tocara el fármaco activo. A pesar de todo, los ensayos salieron razonablemente bien, ¿no? y hemos llegado donde estamos. Pero estamos hablando de situaciones que han sido y son dramáticas, ¿no? para muchas personas en que se han jugado el estar aquí y aquellos que no han llegado a estar aquí, con la importancia que tiene esto. Entonces, brevemente presentar a mis compañeros de mesa, a mi de más alejado a más cercano. Toni Gilabert es el responsable no sé si diré exactamente bien, pero el responsable de farmacia del CatSalut, ¿no? y de productos sanitarios. Es decir, que es una persona que representa a la administración, y en este caso a la que a mí me corresponde, que es la catalana, en que siempre ha dado la cara. Él me mira con una cara así como diciendo, ¿y por qué no? Y por qué no, debería ser lo normal, pero a menudo llamas a la puerta de la administración y te encuentras que en aquel momento no están, ¿no? para explicar las cosas o para dar la cara y las explicaciones de por qué se hacen las cosas o qué criterios hay. Toni siempre ha estado y siempre lo ha defendido con mucho sentido común, pudiendo no discrepar de su posición o de la posición de la administración, pero también sabemos que no es fácil la administración de los recursos. Diego García, ¿no? de Adara, representa al colectivo que sufre, ¿no? Paciente es el que sufre, no el que espera, es el que sufre. Con lo cual es muy importante y me parece muy interesante que en esta mesa o que en las mesas esté presente esta perspectiva y esta voz. Y yo creo que Diego lo hace, representa esta posición y lo defiende con una razonabilidad y elegancia que seguro que será muy positiva. Ángeles Castro
internista del Hospital Universitario de La Coruña, pues representará el papel de los clínicos, que es el que está delante, ¿no?, en la barrera, el que ha de decidir, lo digo bien, ha de decidir muchas veces si sí o si no, y eso es algo que también introduciremos en el debate, ¿no?, de si debe el clínico decidir más allá de los criterios clínicos, ¿no? En este momento lo están haciendo, con lo cual a ver cuál es su posición. También comentaba que los ensayos clínicos, ¿no?, en su primer momento no tuvieron acceso las personas coinfectadas. Con los clínicos pasó algo parecido, ¿no? O sea, la hepatitis era un tema de digestólogos y los clínicos que llevaban coinfección también quedaron durante un tiempo, ¿no?, en el limbo, y ahora parece que vuelven a estar en el centro del tratamiento como de hecho es, ¿no? Y Ramon Freixas, ¿lo pronuncio bien? Sí. En catalán sería Freixas, pero sí, soy valenciano. Bueno, o valenciano. En todo caso, somos bilingües. Sí. Ramón representa también la industria farmacéutica. No hemos podido traer un representante de cada una, o sea que los que estéis en la competencia, si no estáis de acuerdo, pues le apuntáis en lo que podáis. Él es consciente de qué rol está jugando en esta mesa, que es el de la industria en general, no el de su compañía, evidentemente. Y me consta por la conversación que hemos tenido que sus argumentos son sólidos, ¿no? Defiende lo que defiende, pero también con mucho sentido común y solidez, ¿no? Si a eso le sumamos todas las personas que estáis aquí delante, yo creo que tenemos todos los elementos y la materia para tener un gran debate. No quiero alargarme más, así que empezamos la discusión. Ya veremos si he de cortar o no de cortar. En todo caso, disculpadme si lo hago, será para el bien del debate. La primera pregunta que me gustaría lanzar es, estamos en un momento, a mí me parece en cierta manera que esta mesa casi llega un poco tarde, ¿no? Porque hay temas que vamos a sacar que ya casi, ¿no?, en los meses en que hemos estado preparando ya casi han quedado respondidas algunas preguntas o situaciones, pero de hecho hay industria que todavía está desarrollando fármacos. La pregunta primera es, ¿disponemos ya de los tratamientos adecuados? ¿Estamos en un momento en que tenemos lo que tenemos que tener o todavía nos queda recorrido? Ángeles me mira ansiosa, si quieres empezar. Pues, muchas gracias. ¿Tienes micro? Aquí está. Bien, bueno, lo primero que tenemos que decir los clínicos es que, bueno, estamos viviendo un momento maravilloso desde el punto de vista científico, porque sobre todo los que llevamos 20 y tantos años tratando hepatitis C, pues estos nuevos fármacos, que como sabéis son fármacos que van dirigidos directamente al virus y que además los combinamos, varios de ellos, y que alcanzamos unas curaciones en general superiores al 90%, pues ha supuesto un gran cambio de paradigma a lo que teníamos previamente. Previamente, sobre todo en pacientes coinfectados por VIH, alcanzábamos en el mejor de los casos el 30-40% posibilidades de curar y ahora estamos en un 90% y además con tratamientos que tienen muy pocos efectos adversos en general. Luego supongo que saldrán dudas y preguntas sobre qué es esto en general y en particular, ¿no? ¿Hemos alcanzado el tope? Bueno, pienso que no. Estamos en un nivel muy alto de resolución de la infección, pero hay moléculas que están ya en fase 3. El año que viene vamos a tener alguna molécula más comercializada. Tenemos que pensar también aquel grupo de pacientes que no van a curar, porque aunque estamos en un 90% de posibilidades de curación, esto en los ensayos, luego en la vida real, pues esperemos que esto se demuestre, pero a lo mejor nos quedamos un poquito menos del 90%, pues necesitamos tener fármacos para rescatar a aquellos pacientes que no vamos a curar inicialmente, ¿no?
Yo soy optimista. En conclusión, soy optimista con la situación actual desde el punto de vista científico y con los fármacos nuevos que se van a incorporar. Diego, el punto de vista... Sí, desde el punto de vista del paciente hay un salto espectacular. Espectacular en el sentido de que nos hemos librado del gran enemigo que teníamos los pacientes, que era el interferón. Parece que por fin va a pasar al pasado, va a ser un recuerdo, un amargo recuerdo, y esperemos que también pase a ser un recuerdo la ribavirina, que aunque actualmente todavía tiene un papel, no nos olvidemos que también tiene unos efectos secundarios, especialmente hematológicos, nada desdeñables, que en muchas poblaciones, pues la verdad es que tampoco es un tratamiento muy deseable. Si en el futuro logramos, ya nos hemos logrado quitar el interferón, nos logramos quitar también con los nuevos fármacos que vengan en un futuro próximo la ribavirina, pues yo creo que desde el punto de vista del paciente con tratamientos cortos de 8 semanas o 24 semanas, el cambio es bestial, o sea, es absolutamente bestial. Así es que estamos ansiosos por ver cómo todo esto al final se asienta para nosotros también. ¿Tenéis desde la industria la sensación de que todavía hay, digámoslo así, mercado para nuevos fármacos? Bueno, yo creo que en relación y totalmente alineado con mis compañeros de mesa, pues creo que se ha hecho un avance espectacular. Veníamos de curar de 3, 4 a 10 pacientes y hemos pasado a tratar a más de 9 cada 10, más o menos, ¿no? Esto es curación, ¿no? Yo siempre he dicho que en medicina el 0 y el 100 no existe, ¿no? Lo del 100 pues es una utopía porque, bueno, muchas veces ni las enfermedades más banales o menos importantes se curan al 100%, ¿no? Por lo tanto, esto es un gran avance y creo que estamos en los topes. ¿Qué es a lo mejor lo que nos falta, ¿no? Pues lo que hay veces que ya con enfermedades que tienen más recorrido y más experiencia, ¿no? Ver un poco cuáles son los targets poblacionales que van a identificar cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Espacio hay mucho. Yo creo que en lo que estamos ahora es en tratamientos para los pacientes en genotipos diferentes, en fibrosis diferentes, con mutaciones diferentes, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que lo que tenemos que es estratificar y segmentar bien qué combinaciones van a ser las ideales, igual como pasa con el VIH, para cada uno de los tipos de hepatitis C, pues CC, TC, etcétera, etcétera, genotipo 1, 4, 1B, 1A, que creo que vamos a identificar en breve, ¿no? Y de hecho ya se están identificando, como sabéis, la semana pasada fue el Congreso Europeo de ISEL y han habido, bueno, pues muchos hallazgos y muchas nuevas publicaciones de acortamiento en número de semanas. Estamos hablando de Simesofos 8 semanas, Daclas en 8 semanas, incluso están haciendo estudios para 4 semanas, etcétera, etcétera, y se están estratificando bien cómo rescatar pacientes, porque lógicamente ahora lo que va a ocurrir es que con todos estos nuevos tratamientos va a haber pacientes que no respondan. Hay pacientes con insuficiencia renal, hay pacientes que son trasplantados y no todos los tratamientos van para todos los tipos de pacientes, ¿no? A partir de aquí, repito, insisto, yo creo que el siguiente paso debería ser segmentar muy bien los pacientes, dar los tratamientos más adecuados para disminuir los mayores rescates posibles, que los va a haber que rescatar. Habéis introducido el tema, o sea, los ensayos se hacen de una forma controlada, la vida real es distinta, ¿no? ¿Creéis que el perfil, qué perfil de paciente o de persona afectada va a quedar sin éxito terapéutico? ¿Lo podemos definir, lo podemos prever? Bien. Supongo que me toca a mí primero como clínico. A ver, claro, después de lo que dije previamente, que es un gran cambio de paradigma, pues esto no deja de tener problemas en la práctica clínica. Bueno, no todos los pacientes son iguales. No es lo mismo tratar un paciente F3 que tratar un paciente F4
y ya dentro de un F4 un cirrótico que ha tenido varias descompensaciones hepáticas y ha tenido varios ingresos hospitalarios. Habitualmente ese paciente más severo es un paciente que aún con estos tratamientos que tienen pocos efectos adversos, tienen sus complicaciones. No nos hemos de olvidar también de las interacciones. Recientemente, esta semana creo que en concreto, la Agencia Española del Medicamento nos alertaba a los clínicos que la asociación de alguno de estos fármacos en personas que recibían un tratamiento específico para el corazón habían tenido bloqueos cardíacos, bradicardia y creo que hubo un paciente con un fallecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que no todo es una panacea, que hay que individualizar a cada paciente. Antes de instaurar la pauta de tratamiento tenemos que saber muy bien qué estadio exactamente tiene la enfermedad hepática, qué tratamientos está recibiendo antirretrovirales y qué tratamientos no está recibiendo antirretrovirales. Y después de analizar todo esto, pues buscar cuál es la mejor pauta antiviral para el virus C para ese paciente en concreto. Porque sabéis también que hay algunas pautas, aunque todas tienen una alta eficacia, hay algunas pautas que tienen más interacciones con los fármacos que puede estar recibiendo el paciente, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos acumulado en nuestras consultas pacientes que llevan mucho tiempo con hepatitis C y algunos de ellos muy severos. Esos pacientes son los más difíciles de tratar y bueno, también los más difíciles de curar. Una vez que, y además son los por los que priorizamos, porque son los que tienen más urgencia. Una vez superado este grupo de pacientes más complejos, pues desde luego el tratamiento de la hepatitis se va a simplificar muchísimo, pero para ello, claro, necesitamos primero resolver los casos más complicados, que son los que tenemos actualmente. ¿Pensáis que en la vida real la adhesión al tratamiento es un problema o es la justificación o es el síntoma de una persona afectada, que has introducido tú el tema, ¿no? Que con un perfil de más dificultades, ya no para abordar el tratamiento, sino para abordar una vida autónoma? No sé, Diego. Yo, añadiendo a lo que decía Ángeles, quizá sí que tenemos ciertas poblaciones con una posibilidad de acceso, independientemente de la necesidad clínica de poder tener el fármaco, sí que tenemos poblaciones que tienen una especial dificultad a acceder al tratamiento. Estoy hablando en concreto de personas privadas de libertad. En la actualidad hay personas que les correspondería, por su estado de fibrosis, incluso entrarían de lleno en las recomendaciones para ser tratados, y nos estamos encontrando con una indefinición totalmente injustificada por parte de instituciones penitenciarias de reglar de una manera efectiva y de una manera activa el cómo poner en tratamiento a esas personas que ya lo tienen indicado, es decir, que están en los grados que Ángeles, si lo viera en su consulta, pues directamente le pondría en tratamiento, y en cambio nos estamos encontrando esa situación de poblaciones que no. Otro tipo de poblaciones que también, independientemente del grado de fibrosis que tenga y que también lo tendrían indicados, son los usuarios de drogas. Estamos encontrando con las asociaciones que están trabajando con este grupo poblacional. En Sevilla, por ejemplo, el Grupo Enlace, que trabaja con ellos, y el colectivo La Calle, están teniendo mucho rechazo también, como ocurría en el VIH al principio. No sé si recordáis también un poco en el VIH, en principio había una cierta reticencia a tratar a las personas usuarias de drogas porque se pensaba que no iban a ser adherentes, que iba a ser peor al final el remedio que la enfermedad. Se entró en un debate que afortunadamente duró poco, pero hubo un debate sobre si las personas usuarias de drogas debían ser tratadas o no con antirretrovirales, se debía esperar. Pues bueno, esto lo estamos viviendo ahora de nuevo con las personas con hepatitis C y que son usuarias de drogas o están en una situación de exclusión social, que viven en la calle o en albergues.
a pesar de que no estamos hablando aquí de un tratamiento crónico, sino que hablamos de un tratamiento corto en el tiempo. Y en cambio nos volvemos a encontrar con esas actitudes de, bueno, es que no tienes una situación apropiada para tratarte. Entonces, independientemente de los rasgos clínicos, hay que, yo creo que, incidir mucho en esas otras cuestiones sociales que están impidiendo un acceso efectivo al tratamiento. Toni, ¿hay directrices en ese sentido, posicionamiento, considerando que los recursos son los que son y deben administrarse? ¿Tenéis un criterio, alguna recomendación en ese sentido de quién debe, ¿no?, algún colectivo que haya tener o resolver primero algún problema antes de que acceda al tratamiento de la hepatitis? A ver, nosotros lo que hemos hecho es, nosotros tenemos un programa de armonización, tenemos los clínicos que nos asesoran y, por lo tanto, se han establecido las pautas que marcan y, por lo tanto, todos los pacientes, en principio, están cubiertos. Pero yo lo que quería explicar es en el tema de la adherencia, porque yo creo que esto es absolutamente importantísimo. No hay nada más ineficiente que aquello que no tiene un resultado. Y si además lo que no tiene resultados porque además no se aplica correctamente, pues esto es realmente importante de tener en cuenta, ¿no? Yo creo que esta sociedad en la que está viviendo esta crisis extraordinaria, pues ha decidido, porque el tema es importantísimo, ¿no?, de decir, oiga, por primera vez tenemos una posibilidad, como comentaba la doctora Castro, de tratar a los pacientes, algunos pacientes que no se podían tratar, y además tener tasas de éxito mucho más altas, y por lo tanto esto evidentemente tiene un coste, pero esta sociedad en plena crisis económica ha decidido dedicar los recursos a esto, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, una vez decidido dedicar estos recursos, hay que tener en cuenta que estos recursos tienen que ser efectivos, ¿no? Y por lo tanto, de la práctica ensayo clínico a la práctica real hay un mundo que ya se explicaba en algunos aspectos, como es que una cosa es tener una carga viral nula y otra cosa es curar el grado de fibrosis, que son cosas distintas. Después, que en los coinfectados pues hay interacciones que tendremos que ver, ¿no?, interacciones entre medicamentos que habrá que ver, afinarlas en lo que sea posible de entrada, porque cualquier interacción o cualquier tratamiento que debe de ser interrumpido por algún problema es un tratamiento que no es efectivo. Por lo tanto, yo creo que lo que deberíamos poner es la mirada sobre todo en los resultados. Aunque también es normal que en este momento en el que estamos, la mirada está muy puesta en el producto, en el medicamento. El medicamento ya sabemos que es bueno y vendrán de otros que serán iguales de buenos o mejores o con menos tiempo o con menos interacciones. Todo esto irá llegando, ¿no? Pero tenemos que poner la mirada en el resultado, porque a veces nos olvidamos de esto. Queremos cada vez un producto más potente, más fácil, y a veces nos olvidamos de que la adherencia es fundamental. Y tener protocolizado bien en qué casos hay que dar un tratamiento u otro, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en el tema de los subtipados, porque estamos empezando a ver, primero, que habrá resistencias, porque yo creo que esto va a seguir un patrón similar al del HIV, los tratamientos de HIV van a tener un tratamiento similar, van a haber resistencias, van a haber mutaciones, y también estamos empezando a ver que en diferentes subtipados algunas pautas no son efectivas o reducen extraordinariamente el grado de efectividad. Por lo tanto, si podemos perfectamente calificar al individuo que debe tomar este tratamiento en términos de efectividad, esto nos va a dar la eficiencia. Porque si no, claro, vamos a tener un problema no ya de recursos, sino de utilización incorrecta de los recursos. Por lo tanto, yo pondría mucho énfasis en buscar los resultados, en subtipar bien, en clasificar bien al paciente, en ver las interacciones, las resistencias, etc. Pero que esto último que estás diciendo no sería adhesión. Estarías hablando aquello que decía las preguntas provocadoras. O sea, ¿están todos los clínicos preparados para tratar a los pacientes coinfectados?
yo quería intervenir sobre el tema de la adherencia. Desde luego es importantísimo asegurar que a un paciente que empieza un tratamiento de hepatitis vaya a hacer las cosas bien. Desde luego nuestros pacientes en este momento están muy adheridos porque llevan mucho tiempo esperando por estos tratamientos y bueno, pues estoy segura que con dificultad, que va a ser difícil que lo hagan mal. Pero aún así, en la práctica real nos encontramos que le explicas al paciente su pauta de tratamiento. A veces tienes que ajustarle sus otros tratamientos concomitantes de hipertensión, diabetes y tal, para que no haya interacciones. Y luego al final el paciente se va a casa y te llama diciendo, mire, doctora, es que me confundí, me tomé una pastilla de más o de menos del antiviral. Es decir, que aún con todas las ganas que tiene el paciente de hacer bien las cosas, porque lleva mucho tiempo esperando para recibir un tratamiento de hepatitis, hay equivocaciones, ¿no? Por tanto, para llevar a cabo una buena adherencia es importante, primero, una buena y una adecuada explicación en el momento en que se prescribe la medicación. Segundo, que el equipo de enfermería que está en la consulta o en el seguimiento, pues también que haga su seguimiento de adherencia y el propio farmacéutico. Entonces, en la práctica clínica esto a veces no se puede hacer así en todos los centros, pero yo creo que en las unidades donde se trata el VIH, pues esto se puede llevar mejor, porque normalmente siempre hay alguna enfermera de apoyo, cosa que no pasa a veces en las consultas con los hepatólogos. Y entonces lo que la Sociedad Europea de Hígado en sus últimas guías que publicó la semana pasada plantea es que se haga un control basal, en donde se explica al paciente todo y donde se dan pues todas las pautas a seguir. A los 15 días que se haga un control de adherencia, y ese control de adherencia tanto lo puede ser la enfermera, el farmacéutico o en colaboración. Al mes se haría un nuevo control ya analítico, clínico y nuevamente pues de control de adherencia, y luego ya a los 3 meses. Eso es un poquito como está actualmente la pauta en nuestras guías europeas de seguimiento. En todo caso, ¿creéis que el tema de la adhesión se está protocolizando, se está dando la importancia que puede tener? O sea, me ha sonado un poco al libre albedrío de cada centro, ¿no? O sea, veo que hay cosas muy protocolizadas y esta que aparentemente es importante no la veo tan... Por ejemplo, la recomendación es al cabo de un mes hacer un control. O sea, si una persona empieza un tratamiento, probablemente al cabo de una semana es importante comprobar que lo está haciendo bien. O sea, un mes, si lo está haciendo mal, y estamos hablando de un tratamiento de 12 semanas... Bueno, parece, ¿no? Son 33% de... A ver, lo que no, te estoy cuestionando. Seguir a los pacientes día a día. No obstante, los pacientes se van con un teléfono de contacto, tanto de enfermería como de la consulta médica, y bueno, pues a veces te llaman espontáneamente y te dan detalles. Mire, doctora, es que me olvidé de tomar la pastilla por la noche o me la tomé 2 veces. Entonces tú le dices, bueno, pues haga... O sea, a ver, yo creo que en cada centro, como hemos hecho también con el tratamiento del VIH, nos hemos tenido que ir adaptando a nuestras posibilidades. Pero bueno, en las unidades de VIH yo creo que el control con la enfermería y con farmacia pues se hace a día de hoy de una forma bastante conjunta. No sé, yo creo que es algo que también puede comentar en la sala, que hay varios grupos que tratan hepatitis, clínicos, pueden comentar su experiencia. Un segundo, veía a Tony haciendo así. No, es que estoy absolutamente de acuerdo en esto. Hay que protocolizar esto. Y estamos hablando también de HIV, estamos hablando de que a nadie... Bueno, yo creo que si priorizamos el resultado hay que ir a esto. Y por lo tanto hay que protocolizar la adherencia y hay que ver cómo cuando a un enfermo, sea yo mismo, pues me dan un tratamiento que me lo tengo que tomar en 3 meses, cómo se lo damos, cómo se lo explicamos. Y esto es fundamental, porque y esto nos ha pasado también con el HIV. Es decir, esto hay que buscar el equilibrio entre carga asistencial, ¿no? y
y éxito terapéutico, buscar a ver este equilibrio en el sentido de que nos encontramos, por ejemplo, que estos tratamientos se dan en el hospital, ¿no? En tratamiento ambulatorio. ¿Qué pasa? Hay que hacer venir al paciente al hospital. Esto es carga asistencial, ya sea del clínico o ya sea del servicio de farmacia, etc. ¿Cuál ha sido la actitud normal, y además normal, en el sentido de, oiga, para que no suba el paciente le vamos a dar el tratamiento para 3 meses, para 2 meses, para 1 mes, esto lo estamos haciendo cada día, ¿no? Claro, esto tiene su riesgo. Y entonces, desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos ligado a los resultados, yo creo que es muy importante esto. No es lo mismo darle un tratamiento a una persona, decirle, aquí tiene el tratamiento para 3 meses y vuelva, que dárselo para cada mes o llamarlo a consulta cada X tiempo o hacer los controles, etc. Por lo tanto, yo creo que este es el factor crítico, porque una vez decidido que los recursos se ponen para esto, tenemos que ser eficientes y por lo tanto tenemos que buscar el máximo de resultados. Y si puede ser que sean al menos los que nos han dado los ensayos clínicos. Disculpa, teníamos una pregunta. Pero espera, perdona, que te oiga todo el mundo. Bueno, pues, perdona, ¿te puedes presentar? Y... Todo el mundo me conoce por Susi, soy enfermera, trabajo en el Hospital de Galdácano y en estos momentos tenemos 24 pacientes en tratamiento por hepatitis. Está claro, y también hago fibroscanes. Tenemos muchos en tratamiento con 75 de fibroscan. Yo creo que hemos llegado tarde, porque 2 de ellos han tenido que suspender porque tienen un hepatocarcinoma y entonces este ha sido el resultado. Yo que hago fibroscan estoy viendo dónde están los F3, que todavía podríamos... El coste está clarísimo, que es mucho menor cuando tratas que cuando dejas que evolucione a hepatocarcinoma y tienes que trasplantar. Yo os voy a decir lo que yo hago. El paciente sale de la consulta médica con su tratamiento de hepatitis, pasa por donde mí, le digo, cuéntame lo que te ha dicho el médico, qué es lo que tienes que tomar, todo, el tratamiento antirretroviral y el tratamiento de hepatitis. Y me lo cuentas. Semanalmente, efectivamente no tenemos un gran volumen, semanalmente les llamo por teléfono y le digo, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás tomando todo? Porque primero hay que preguntar, ¿cómo estás tomando todo? ¿Tienes algún síntoma? Lo más que han tenido es algún dolor de estómago, alguna molestia de estómago y como muchos vienen de sufrir el año y pico en genotipos 1 con interferón y ribavirina, dice, bueno, es que no me lo puedo creer. La adherencia está siendo al 100%, porque son pacientes que han sufrido muchísimo y que vienen de otras historias. Entonces esto les parece, dice, esto me estará curando, ¿verdad? Porque es que como estoy tan bien, y esa es la realidad que tenemos en la mayoría de los hospitales. Tenemos pacientes que vienen de haber pasado unas épocas tremendas con él y que además se niegan a tomar interferón, porque la oferta del interferón está siendo, porque la administración, nosotros en Osakidetza, en estos momentos Osakidetza no ha querido negociar con el resto del Estado y tenemos un parón de 1 mes. Mis clínicos, que son verdaderamente peleones, han decidido que el mes exacto, porque no nos están dejando poner. Yo tengo una lista de pacientes a los que tengo que llamar, que evidentemente tienen algunos 40 de fibroscan y a los que hay que tratar porque urge tratarlos y porque todos sabéis mejor que yo cómo evoluciona ese hígado a un trasplante hepático y evidentemente eso es muchísimo más costoso que el tratamiento de la hepatitis. Vale. Para centrar el debate, disculpa, Enrique. Para centrar el debate, o sea, tú has descrito cómo trabajáis la adhesión, ¿vale? En vuestro centro, dices, en la mayoría de centros. O sea, mi pregunta es esa, si estamos protocolizando o favoreciendo que un tema tan importante como la adhesión se realice adecuadamente. O sea, que yo sepa, yo no he visto directrices muy específicas, al menos en nuestro país, que traten esto. O sea, estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en permitir económicamente el acceso a estos tratamientos, pero a mí me da la sensación de que, si me permitís la palabra, 2 tratamientos salvados rentabilizan un sueldo que trabaje este tema, 2, ¿no? Entonces, yo no sé si es un tema de recursos, si es un tema de protocolizar o de voluntad, pero aparentemente, o sea, el tema de la adhesión da la sensación de que no está suficientemente tomado en serio. Enrique. No.
No, sí, pero que seguro que lo hacéis con toda la buena voluntad, pero seguro que hay centros que no disponen o de esa motivación o de esos recursos. Enrique. No, bueno, soy Enrique Ortega y tengo algo de experiencia en el tratamiento de las hepatitis desde hace cierto tiempo. Yo estoy muy de acuerdo que la adherencia es importante en cualquier tratamiento, pero me parece que en el tema que estamos tratando es una situación muy tangencial, ¿eh? Dos razones. Primero, la situación es tan importante y la ansiedad de tener una serie de tratamientos y la lucha de los pacientes en general y en los pacientes coinfectados es de tal calibre que, vamos, los pacientes son adherentes per se. Y además, todos los que hemos hecho estudios sabemos que la adherencia a los tratamientos se pierde con el tiempo. Y aquí es un tiempo corto, es un tratamiento al máximo de 12 semanas, 24. Por lo tanto, como bien dice, nosotros, eso ya queda un poco de parte de si haces una buena praxis clínica o no. Tú al paciente, claro que le explicas el tratamiento, claro que tienes delante la hoja de Liverpool de las interacciones, y si no, llamas al farmacéutico. Y efectivamente le haces conciencia, que él ya lo sabe, de lo que cuesta ese tratamiento. Tengo que decir que muchas personas cuando van a farmacia, bueno, es como si salieran del banco con 1 millón de euros. Lo llevan cerradito en el autobús y no se lo toca a nadie. Es decir, que me parece que hablemos del tema de la importancia, pero en este caso específico me parece que el tema es muy tangencial, el asunto de la adherencia al tratamiento de la hepatitis. Otra cosa será el diseñar tratamientos específicos, subtipo, genotipo 1, genotipo B, valorar la falta de ensayos clínicos en genotipo 4, en genotipo 5, aunque el genotipo 5 en España no tiene mucha importancia, el 4 y los coinfectados mucha importancia, el 20%, pero vamos, y lo que se ha comentado, y que, bueno, estamos dando tratamiento, o parece que se quiere dar tratamiento, priorizando que debe ser así, a los pacientes con mayor fibrosis, pero bueno, hay que estar pensando que un paciente con fibrosis alta, aunque le eliminemos el virus, efectivamente, como bien decía Gilabert, bueno, no lo hemos solucionado. Tiene que estar dentro del sistema sanitario para controlar las posibles complicaciones de ese hígado. Pero si lo damos a un paciente con F2, ese paciente, si se le cura la hepatitis C, lo sacas del sistema sanitario y, por lo tanto, de los costos sanitarios. Y eso es importante también. Piedad. A ver, yo estoy con vosotros. Bueno, soy Piedad Arazo y trabajo en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Yo pienso que en estos momentos la gran ansiedad y expectativa que hay hacia los fármacos, la adherencia no va a ser o no es un problema, salvo en casos puntuales. Posiblemente cuando haya más oferta de fármacos y tengamos más libertad para tratar a los que dice y los ideales para tratar, que son los F2, allí sí que puede ser un problema la adherencia, pues porque realmente están mucho más relajados los pacientes y por lo tanto allí tenemos que inventar y diseñar o aplicar medidas de adherencia que hemos aplicado a nuestros pacientes infectados por el VIH. Yo tengo, a la hora de mi práctica clínica, un conflicto, bueno, pues como bien has dicho, en la época, no sé quién lo ha comentado, que en la época de los toxicómanos el planteamiento era damos tratamiento antirretroviral en los que estuviesen en activo. Aquí uno de los planteamientos que me hago yo, ¿qué hacemos con un paciente que está con un alcoholismo activo? Esa es una de las cosas que yo tengo en mi planteamiento de cada día, aunque hay un comité en que me dan la respuesta, pero quiero vuestra respuesta. ¿Qué hacemos con los pacientes que no tienen comorbilidad y que tienen más de 75, incluso más de 80 años que se han contagiado por vía transfusional? Y después, igual es muchas cosas, pero después hay otro problema. O sea, dentro de nuestra comunidad autónoma, la sanidad penitenciaria no está transferida. ¿No es, perdón? No está transferida. Entonces, hasta ahora el Ministerio del Interior ha asumido los fármacos antirretrovirales y todos los tratamientos que precisaba el interno en un centro penitenciario. En estos momentos, el Ministerio del Interior no quiere asumir, o por lo menos está rechazando asumir, el coste de los tratamientos de hepatitis C en los pacientes que están en los centros penitenciarios. Nosotros tenemos una macrocárcel de Zuera con 1.800 internos y con una gran proporción de pacientes infectados, y esto lo tiene que asumir la comunidad autónoma correspondiente porque dicen que teóricamente están empadronados en esa comunidad autónoma. Yo no sé qué pasará en otros entornos, pero yo pienso que esto es una situación que la Administración nos lo traslada a nosotros y nos bloquea para pedir tratamiento a estos pacientes. Centrándonos en el tema que estábamos comentando, Diego, ¿estás de acuerdo en que las personas afectadas disponen de la información necesaria?
No. Yo creo que, igual que hay una gran desinformación actualmente también en muchos profesionales, hay todavía una falta generalizada, excepto los que sois más punteros, lleváis años trabajando en el tema de la hepatitis C y que también trabajáis la coinfección, que de alguna manera habéis estado más acostumbrados al uso de los antirretrovirales, cargas virales, todo esto de interacciones y demás. Todavía hay pues, mucho clínico hepatólogo a lo mejor que han estado más en otras cuestiones no tan virológicas o del manejo virológico de la enfermedad y que todavía pues a lo mejor necesitan bastante. Pues del mismo modo también los pacientes. Yo creo que ha habido muchísima intoxicación informativa. Dentro de esa intoxicación informativa creada además por la necesidad, porque vamos a ver, esas infotoxicaciones no se generan de manera espontánea, se generan porque hay un caldo de cultivo enorme de ansiedad por una situación que está costando vidas, igual que en su momento ocurrió también con el VIH. Pero hay que poner orden en esa información para que también el paciente, de una manera mucho más sosegada y con un conocimiento un poco más claro de qué es lo que le sucede, pueda acudir bien a su hepatólogo, bien a su infectólogo, si está coinfectado o no, y pueda tener un conocimiento un poco más claro y menos ansioso de cuál es su proceso, cuáles son las distintas posibilidades que tiene para ser tratado o no, qué es el significado de ciertos valores y marcadores que pueden tener una importancia en su salud y, por supuesto, cuáles son las distintas alternativas terapéuticas que el paciente también tiene derecho a conocer y ver cuál se adapta mejor a su manera de vida y a sus preferencias, como en cualquier otra enfermedad. Yo creo que se necesita hacer todavía mucha pedagogía sobre la enfermedad hepática, tanto en monoinfectados como en coinfectados, a nivel profesional y a nivel de paciente. No sé si tenemos que contestarle ahora a Piedad primero, ¿no? Bueno, yo te voy a dar mi opinión clínica y un poco del manejo. A ver, un paciente que está con alcoholismo activo, bajo mi punto de vista, lo coherente es controlarle el alcoholismo. Y controlarle no quiere decir que haya que esperar a que deje el alcohol, sino que esté, que esté con un tratamiento, o sea, tenerlo estable, ver que el tratamiento que está tomando para no beber alcohol pueda ser compatible con el tratamiento de hepatitis y en ese momento tratarlo. O sea, realmente ahora no tenemos el problema que teníamos antes con el interferón, que era impensable. Ahora el alcohólico, una vez que lo puedas controlar con la medicación que se da para ello, y en unas semanas se puede tratar. Lógicamente ese paciente hay que controlarlo más de cerca, el tema de adherencia, etcétera, ¿no? Con respecto a los la edad. A ver, la edad, esta es una pregunta que no está contestada. En ninguna guía terapéutica te especifican que por encima de una edad no se deba de tratar. Lo que sí está especificada precisamente en la guía europea, que si un paciente tiene pocas posibilidades, expectativas de vida, pero sin hablar si es por la edad o por otro motivo, pues que en ese paciente pues, no estaría indicado. Los ensayos clínicos, como bien sabes, Piedad, se hacen hasta los 70 años, o sea, a partir de 70 años no se incluyen pacientes, por tanto no hay evidencia científica sobre ello. Pero en la práctica clínica, nosotros a día de hoy no estamos rechazando a un paciente por tener 75 años o tener 80 si no hay otras comorbilidades que nos hagan pensar que sus expectativas de vida son muy cortas, como pues, un cáncer o, en fin, cualquier otra patología. Enrique, ¿qué opinas? Uno de los últimos tratamientos que he puesto hace 4 días es una señora de 80 años. Vale. Bien. Magnífica, con 80 años. Le planteé una expectativa que va a morir a los 25 como su madre. Y tiene un F4, tiene una hipertensión portal discreta y le he tratado. Muy bien. Y después hay lo de las comunidades autónomas, yo pienso que, y las prisiones, yo pienso que cada uno sería diferente, no sé. Eso lo podemos obviar.
un problema que ya se está viendo, ya. Como esto se cura, las reinfecciones. Pero espera. Sáquenle el micro, por favor. Ya llegaremos. Bueno, con Piedad, hace años que nos conocemos, pocos, porque los dos somos muy jóvenes, pero por eso me permito decirle esto. Una pregunta, lo que decía antes, con una cierta provocación. O sea, ¿realmente están todos los clínicos que deben tratar a pacientes coinfectados o monoinfectados preparados o con la suficiente formación para hacerlo? ¿O estamos en ese primer... O sea, el nivel de información en el tratamiento de la hepatitis avanza, yo diría que semanalmente. ¿Realmente tenemos esta actualización cuando estamos hablando de clínicos que tendrán un número de pacientes limitado y por lo tanto, o sea, no por falta de ganas, sino por otras muchas tareas que han de hacer? O sea, estamos teniendo en cuenta las consecuencias que pueden tener a nivel de resistencias, fracasos, etcétera, ¿sí? A ver, yo pienso que a día de hoy, al menos en España, los especialistas que tratan hepatitis C son hepatólogos que llevan muchos años tratando hepatitis o médicos de infecciosas o médicos internistas que hemos tratado la coinfección en los últimos años. Además, lo tratamos en el medio hospitalario porque es un tratamiento que se da en el hospital. Es cierto que los cambios han sido muy importantes, que hay que protocolizar muy bien cada caso y una pauta vale para un paciente y para otro no. Es decir, es todo un poquito más complejo, pero bueno, yo pienso que lo estamos asumiendo adecuadamente y no creo que lo estemos haciendo mal. Hay más clínicos, más compañeros médicos aquí, podéis también opinar. Vamos, si no se está tratando bien la hepatitis en España, no se está tratando bien la hepatitis en ningún lugar de Europa. Me parece que la patología española de Rodés es la puntera en Europa y los clínicos, los hepatólogos y los infectólogos, por el conocimiento de los virus, de la resistencia, mucho mejor, y por el conocimiento al ser internistas de los efectos sistémicos que nos estamos olvidando. Queremos que el virus de la hepatitis C solo actúa sobre el hígado, tienen más conocimientos. Creo que la gente está muy preparada. Yo no sé cómo se habrá hecho en otras comunidades autónomas, pero en la mía se pidió a los gerentes de los hospitales qué personal sanitario, es decir, qué médicos podían prescribir los tratamientos cuando salió Telaprevir. Y con esos que se propusieron, que eran los que sabían tratar las hepatitis, son los que siguen tratándolas. Y me parece que en todos los hospitales es más o menos similar. O sea, yo creo que no hay la menor duda. Los acontecimientos por fin nos complican la cabeza. Antes, desde el 90 que puse yo el primer tratamiento con interferón, pues ha sido muy fácil, entre comillas. Interferón y ribavirina. ¿Qué le doy? Interferón y ribavirina. Prolongo el tiempo, acorto, intensifico la ribavirina, aumento el interferón. Hasta que por fin te toca pensar qué tratamiento es el ideal para el paciente. Por fin. A ver, es que hay que diferenciar hepatólogos, infectólogos y digestólogos. Ya, pero a ver los hilos, ¿no? En la práctica clínica, otra cosa es la administración, ¿vale? Yo pienso, o sea, que no todos los hepatólogos, no todos los digestólogos, porque ahí están muy diversificados, no sé, bajo mi punto de vista, tienen que estudiar porque no han tratado hepatitis C. Es más, tienen conflicto. Yo he visto, y perdonad, no os digo de dónde, he visto la expresión, pacientes que me han rebotado, es decir, no, el de digestivo me ha dicho que estaba bien, porque como la carga viral del virus C la tengo igual, ¿no? Entonces, esa persona no está preparada para hepatitis C. Déjame que introduzca. Pero el tratamiento, la prescripción del tratamiento actualmente de hepatitis C solo se puede hacer en el medio hospitalario y por los prescriptores que oficialmente
ha dado el visto bueno el centro. Esto que comentaba Enrique Ortega pasa igual en Galicia. Por ejemplo, en nuestro hospital solamente somos un número de personas las que podemos hacer la prescripción del tratamiento de hepatitis. Otra cosa es que ese paciente vaya a su digestólogo por otro motivo y le cuente lo que sea, pero lo que es la prescripción del tratamiento, el seguimiento del tratamiento, eso lo hacemos las personas que llevamos años de experiencia o que de alguna manera estamos reconocidas en el centro para hacerlo. Pues ves, yo he aprendido una cosa, es que en nuestra comunidad autónoma no es así. Entonces, es una de las propuestas que puedo hacer. ¿Vale? Disculpa, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo funcionamos? Sí, o sea, no. O sea, cuando dices que en tu comunidad autónoma no es así, o sea, ¿quién trata las hepatitis? Nosotros en los de la unidad de infecciosos llevamos tanto monoinfectados como coinfectados. Todo depende del médico de familia si deriva o no deriva. Como rotan con nosotros mucho, pues nos derivan muchos monoinfectados. Entonces, están las unidades de patología de los hospitales grandes y después en los hospitales comarcales y centros de especialidades médicas, pero sobre todo en los centros de especialidades médicas están los digestólogos que van, o sea, que no tienen una actividad específica, pues, sino que ven todo tipo de pacientes en el centro de ambulatorio de especialidades médicas. Entonces se puede ir desde una enfermedad inflamatoria intestinal, te puede ir una hepatitis C, te puede ir trastorno gástrico, es decir, es muy diverso, no están súper especializados en los centros de especialidades. Ellos no prescribirán el tratamiento. Sí, estos prescriben, sí. Bueno, en todo caso, constatamos que la realidad de las distintas comunidades es distinta, ¿no? Tanto el ejemplo que citabas como, por ejemplo, en el caso de población en instituciones penitenciarias. David. Sí, yo quisiera preguntar, y esto depende, ¿no creéis que sería interesante, al menos en aquellos centros en los que se cumple el criterio, de que hubiera una actitud de consenso entre patólogos e infectólogos, internistas, digestólogos, como lo queráis llamar, en relación a los pacientes que deban tratarse contra la hepatitis C? En nuestro hospital se ha creado una comisión, correcto, se ha creado una comisión en la que participan enfermeras, que es muy importante, de los dos ámbitos, hepatólogos e infectólogos, de hecho los que tratamos pacientes con VIH y los que tratan pacientes monoinfectados con virus de hepatitis C, y farmacéuticos. De hecho, los farmacéuticos, básicamente no porque tengan, pero sí que es bueno que exista esa afinidad. En todo caso, en nuestro caso, funciona muy bien. Aquí tengo conmigo a Roser, que es quien hace de enfermera de este grupo que se ha creado hace relativamente poco, y funciona muy bien. Y creo que eso, de algún modo, posiblemente para la misma administración sería vista con muy buenos ojos. Esto sería un buen ejemplo, ¿no?, de benchmarking que dicen en la industria, ¿no?, de buenas prácticas a las que imitar. Teníamos una pregunta aquí. Buenos días, yo soy Ignacio de los Santos del Hospital de la Princesa de Madrid y con respecto al tema de los prescriptores quería comentar que en todas las guías y en las recomendaciones lo que se dice es que este tratamiento solo se debe prescribir en centros con experiencia y por médicos que tengan experiencia en el tratamiento de la hepatitis C. Lo que pasa es que también se está comentando que debido a que los tratamientos cada vez son más sencillos, digamos, un tiempo más corto, incluso se está planteando que se pueda hacer en atención primaria en un futuro, pero actualmente el tratamiento solo se debería prescribir por médicos con experiencia. Y bueno, aprovechando que tengo el micrófono, quería hacerle un comentario a Diego García, bueno, un par de comentarios, decirle que estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho, pero con otra estoy en desacuerdo, si me permite. Entonces, con lo que estoy de acuerdo es en la información, en que se debe dar más información y una información bien dada, porque pues ahora cuando el paciente llega a la consulta y le planteas el tratamiento de la hepatitis y le dices que en algunos casos tiene que tomar entre 9 y 10 pastillas diarias o incluso a veces alguna más, pues se queda muy sorprendido porque dice, ¿cómo? Pero no era una sola pastilla lo que me tenía que tomar. Entonces,
esto hace que el paciente salga con una cierta incertidumbre pensando que no le estás dando lo más adecuado para él y a veces pues, puede fallar en la adherencia, pero por lo general eso no suele suceder, lo de la adherencia. Entonces en esto estoy de acuerdo. Y en lo que estoy en desacuerdo es con lo que decía de que el paciente es el que tiene que decidir el tratamiento que se le pone o que debe formar parte del tratamiento. Yo ahí estoy en desacuerdo, porque si a nosotros nos cuesta ya saber qué tratamiento se le puede poner a un paciente, dependiendo de la fibrosis, del genotipo, del tratamiento antirretroviral que tenga, pues a mí me cuesta mucho que el paciente sea el que tome la decisión o que participe en la decisión de tratamiento en estos momentos. Por alusiones. No, evidentemente yo creo que esto se trata de un diálogo y de que el paciente se sienta partícipe en la decisión que su médico al final decide que es lo mejor para él. Pero siempre yo creo que desde el diálogo, desde la comprensión, desde la justificación de por qué ese tratamiento de 9 pastillas va a ser mejor para ti que el de 1, por tu tipo de genotipo, por tus otros medicamentos que estás tomando, es decir, explicar y que el paciente en ese diálogo se sienta partícipe de esa decisión, siempre va a ser mucho más productivo para la adherencia, siempre va a ser más productivo para eliminar dudas y para que el paciente asuma que ese tratamiento es el mejor para él, que si el paciente simplemente se siente como un sujeto pasivo en el que sin decidir el nada y sin conocer mucho más allá, el médico te dice, tómate esto porque es lo mejor y créeme, y ya está. Que bueno, es una manera de hacer las cosas, pero pensamos desde los pacientes que un conocimiento compartido, y evidentemente el que prescribe es el médico, nada más lejos de que Dr. Google, yo paciente que miro en el Google y llego porque he leído que la plataforma de afectados de la hepatitis C habla del sofosbuvir y me siento yo, quiero sofosbuvir sin saber más nada. No, no se trata de eso, pero se trata de que los pacientes deben tener un conocimiento de su enfermedad, pero también no solo de esa pastilla de la que se habla, sino del conjunto de tratamientos posibles para poder, junto con su médico, ver qué es lo más adecuado para él. Eso es lo que yo quería decir, que a lo mejor no me he explicado bien y has entendido mal. La otra postura pasiva yo creo que no es bueno para nadie. Ligado un poquito a esto, ¿debemos seguir tratando con interferón? A ver, si me permitís. Yo desde luego no quiero saber nada del interferón como médico. He sufrido bastante viendo a mis pacientes con interferón durante 25 años. Pero dicho esto, todavía el interferón desde el punto de vista científico tiene su lugar. Hay pacientes, sabéis que actualmente, al menos en el momento actual, no podemos tratar a los pacientes si no tienen una fibrosis de F2 hacia adelante. Pero puede darse un paciente que tenga un F0 y un F1 o un F1 que quiera tratarse y a ese paciente se le puede ofrecer una pauta con interferón y ribavirina, ¿no? Sobre todo si tiene características, si es baja fibrosis, si tiene una interleuquina favorable, en fin, una serie de parámetros que hacen que vaya a tener unas posibilidades de éxito grandes. O sea que el interferón va a seguir estando ahí en ese punto. La pregunta es demagoga, o sea, aviso. ¿Es más? No, ahora viene una pregunta demagoga. ¿Trataríamos a nuestra hermana en esa situación con interferón? Sí, espera, déjame finalizar las pautas de interferón que todavía están vigentes. Y no, luego, pero acuérdate, no sé si tienes hermana, pero... Segundo, el genotipo 3, todavía la evidencia científica de mayor eficacia está con interferón, ribavirina y sofosbuvir. Esas son las tasas de mayor eficacia terapéutica. Y lo tercero, las hepatitis agudas. En hepatitis agudas, que yo sepa, todavía no hay un estudio publicado, puede ser que haya alguno, no lo sé, pero lo que todavía recogen las guías es que si tienes una hepatitis aguda C, la evidencia científica está con interferón y ribavirina. No hay experiencia, suponemos que va bien, pero no hay experiencia científica como para poder tratarlas con los antivirales directos.
¿vale? O sea que no podemos decir interferón no en ningún caso, aunque ya os digo que yo como médico espero no tener que dar ninguno más. Si mi hermana tiene una hepatitis C y tiene un F0 o un F1, pues le diría que tranquila, que no va a pasar nada, que podemos esperar, que no todas las hepatitis crónicas C evolucionan a cirrosis, que vamos a vigilar evolutivamente cómo va y que no va a tener ningún riesgo a corto o medio plazo. Si puedo introducirla en un ensayo clínico, la introduzco, y si no, le diría que esperase, porque probablemente una vez que tratemos a todo el grupo de pacientes más severos y vayamos eliminando ya, desde un punto de vista positivo, eliminando casos y pacientes de nuestras consultas, es muy probable que podamos luego ya tratar a los F1, F0, etc. Aún así, si mi hermana quiere quedar embarazada, porque está en edad fértil, sí que puedo indicarle y puedo solicitar que a esta persona, aunque tenga un F0, F1, le doy terapia libre de interferón. Y no digamos si tiene alguna manifestación extrahepática que puedo relacionar con la hepatitis C. Por ejemplo, la diabetes. Se sabe hoy día que es una enfermedad relacionada con la hepatitis C y ya hay evidencia que tratando la hepatitis C y curando mejoras o incluso desaparece la diabetes o algún otro problema. Hay varias manifestaciones extrahepáticas relacionadas con el virus C. Piedad, creo que de momento Ángeles ha unido rigor científico con sentido común en su respuesta. Sí. No. A ver, yo estoy de acuerdo con María Ángeles, o sea, yo he visto el interferón, no lo querría ni para mí ni para ningún ser querido y por lo tanto no lo querría para ningún paciente. Pero claro, nosotros estamos en estos momentos tratando de F4s y algunos de ellos no se van a curar, ¿no? ¿Qué hacemos en ese rescate? Posiblemente algunos de ellos sí que tendrán que ir con interferón. No sé, ¿qué opinas tú o qué opina Enrique? No, yo creo que hay que enterrar al interferón, seguro, pero estoy con que a lo mejor luego habrá que resucitarlo más tarde con los rescates. Más tarde, sí, los rescates van a ser complicados. Lo crionizamos. Sí. Rescate, mira, los inhibidores de la proteasa en principio no parece que estén dando resistencias, o por lo menos que se salven, porque se rescatan otra vez con inhibidores de la proteasa, isoforbovir y un inhibidor de la polimerasa. Pero los NS5A y sus polimorfismos es donde va a estar la cuestión. Ahí va a estar la cuestión. Y esas combinaciones de inhibidor de la polimerasa más daclatasvir o lediparvir, si fallan ya veremos cómo las podemos rescatar. A lo mejor con los 3D. Igual tenemos que utilizar otra vez inhibidor de la proteasa, interferón y alguna cosa más. Eso es un futuro. Los NS5A hay que verlo. Nosotros estamos recogiendo todas las muestras basales para ver los polimorfismos y luego a ver si se relacionan los polimorfismos presentes en el momento sin darles el tratamiento con las posibles resistencias. Esa familia de fármacos es un poco la más vulnerable. Piedad, ¿nos debe preocupar la reinfección? Estaba. A ver, a mí, fíjate, o sea, aún tratados con interferón ribavirina, que han pasado por el trauma del interferón, hay reinfecciones. O sea, estamos viendo reinfecciones. El concepto de... fijaros, o sea, yo me voy a trasladar. Yo veo, me recuerdo una mujer, o sea, que 35 años, dice, pero ¿cómo te has infectado de VIH? Y dice, va, como hay tantos adelantos, ¿vale? Y claro, en estos momentos el concepto es, me curo con 12 semanas o con 8 semanas, en el futuro, no va a pasar nada, ya me volverán a tratar, ¿no? Y se están viendo las reinfecciones, o sea, que incluso hasta en un 15%, según los últimos datos que ha habido en Estados Unidos. Eso va a ser un verdadero problema. Bueno, de hecho se está convirtiendo en una infección de transmisión sexual. Y de tal manera, o sea, que en Estados Unidos, que es donde están los datos, o sea, las compañías de seguros solo aceptan un tratamiento de hepatitis. En nuestro entorno, como lo tendrán que asumir, va a ser un problema. Lo único con las reinfecciones, yo pienso que nuestros tratamientos serán menos costosos y tendremos más accesibilidad, pero algo tendríamos que hacer desde algún sitio para concienciar a los pacientes de que una reinfección puede ser grave y que ya has pasado por algo en el cual te ha costado mucho el tratamiento y es una carga económica para el sistema sanitario, y concienciar.
Creo que podemos recuperar la presentación de la sesión inaugural de ayer con el tema este del cuidado de la salud. Un elemento, vamos avanzando, ya no nos queda mucho tiempo. Yo quiero introducir un elemento que probablemente será polémico. ¿En qué situación se sienten los clínicos o en qué situación estamos viviendo en que el criterio científico, el criterio profesional o el criterio clínico se mezcla con los recursos disponibles? Es aquella situación en la que tu criterio es que deberías tratar, pero debes priorizar. O sea, ¿en qué momento estamos? Tú lo has dicho, es que no nos queda otra que priorizar. A ver, ahora mismo estamos todos muy ilusionados. Los clínicos tenemos mucha sobrecarga asistencial porque esto supone, pues claro, todavía más carga asistencial, pero sin embargo, bueno, tenemos muchas ganas de curar a nuestros pacientes y, bueno, de hecho, en algunos centros, no sé si en todos, pero por ejemplo en el mío sí que hemos logrado que nos abrieran una consulta, además por las tardes, por la semana, tanto a farmacia como al equipo digestivo y a nosotros para poder tratar más número de pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos una gran ilusión y esa ilusión es la que nos mueve y trabajamos más para conseguir mayor número de pacientes que podamos curar. Por lo tanto, sí que estáis viviendo una flexibilidad. Sí que estáis viviendo una flexibilidad en estos últimos... Sí, bueno, y además mucho interés por parte de todo el colectivo sanitario para poder intentar llegar al mayor número de casos. Pero claro, también es cierto que en cada equipo tenemos esos pacientes que están muy avanzados, los pacientes que están F4 pero que están asintomáticos y luego están los F3 y los F2 que están completamente libres de problemas a día de hoy. Claro, ¿tú por dónde empiezas? Claro, empiezas por el que tiene más riesgo, ¿no?, de desarrollar complicaciones. Y bueno, pues yo creo que un poco lo que estamos haciendo, aplicando el sentido común e ir un poco resolviendo los casos más complejos y de ahí pues ir hacia los menos complicados. Toni, ¿estáis satisfechos del acceso que habéis podido permitir actualmente? O sea, en pocos meses hemos cambiado de escenario rápidamente, ¿no? Ha habido un préstamo del Ministerio. Que ha cambiado un poco el panorama. ¿Estáis satisfechos? ¿Creéis que vamos en la buena dirección o necesita mejorar? No, yo creo que sí, nosotros estamos satisfechos. Nosotros estamos satisfechos y, bueno, de hecho nosotros, a ver, supongo que es bastante en todas partes, ¿no? Pero creo que esto es más o menos el ritmo de crecimiento del tratamiento se multiplica por 2 y el coste se multiplica entre 2 y 4. Coste paciente. Por lo tanto, el coste global se está multiplicando por 2 por 3, 6. ¿no? Nosotros estamos contentos de que haya unas pautas definidas, de que vayamos protocolizando en qué casos y vayamos avanzando de acuerdo con la evidencia en este tema. Antes, cuando hablabais de la experiencia, yo no voy a ponerle la experiencia porque evidentemente, pues oiga, si un señor tiene experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad, y supongo que la pregunta también iba por ahí, de que al menos nosotros, yo cuando lo miro, que no soy un experto, lo veo complejo. Lo veo complejo no desde el punto de vista de manejo del paciente, que esto es complejísimo, pero ya para esto estáis los hepatólogos y las personas que tenéis que hacer esto, pero es complejísimo desde otra perspectiva, es desde la cantidad de información que va apareciendo sobre las distintas pautas, las diferentes eficacias a partir de ensayos clínicos de fase 2, fase 3, con práctica clínica habitual. Y otra variable que, no digo que sea una variable clínica, pero que seguro que hay que tenerla en cuenta, que es la variable económica. En el sentido de que estos tratamientos salen con unos costes, pero estos costes tienen unas condiciones de financiación, unos tienen techo de gasto, otros tienen unos tramos por pacientes, el coste varía en función del uso. Todo esto, yo cuando miro, nosotros tenemos unas tablas, ¿no?, las compartimos con los clínicos y tal, igual vemos
ya solo, no sé, para el genotipo 1, pero esto para los genotipo 1 pretratados hay 10 o 12 pautas posibles, tanto en tiempo como en uso de productos, que si uno, que si el otro, de los 6 medicamentos que tenemos, como los combinas, los dejas de combinar. Según cómo lo hagas, evidentemente dependerá del paciente de lo que vaya a responder, ¿no? Pero ya una vez tienes un grupo de pacientes que puede ir cualquiera de estas 6, 7 pautas, es que los costes pueden ir de coste relativo 1 a coste relativo 2,5. Por lo tanto, estamos hablando de que podemos obtener un mismo resultado con unos testos que con otros, ¿no? Por lo tanto, esto yo creo que lo va complicando, en el sentido de que ya no es un tema de manejo clínico, sino de, oiga, cómo podemos ser el máximo de eficientes en estas patologías y cómo podemos después, que es lo que a mí básicamente me interesa, es ver los resultados. A mí lo que me interesa de verdad es ver los resultados y ver en los distintos hospitales cuál es el resultado partido por el coste. Y esto tenemos que hacerlo y tenemos que compartirlo con los hospitales, compartirlo con los clínicos y buscar dónde se pueda protocolizar la práctica eficiente, protocolizarla, y donde haya que tener en cuenta pues, otra serie de aspectos. Esto es evidente que tiene que estar en manos de la individualización, ¿no? Pero yo creo que aquí nos jugamos mucho. Por tanto, cuando la pregunta ¿estamos contentos? Sí, yo creo que esto es un éxito extraordinario, pero debemos manejarlo bien. No manejarlo bien en el sentido clínico, que ya sé que lo hacéis bien, sino manejarlo bien como sociedad. Porque además vienen nuevos tratamientos, van a aparecer nuevos datos. Cuando nosotros hacemos estas tablas, todo cambia. No es lo mismo los resultados en fase 3 que lo que se está ahora ya viniendo de Estados Unidos, de otros sitios donde ya se han tratado las evidencias, vosotros lo sabéis. Y todo esto liga con la información de antes. Cómo toda esta información fluye para que todo el mundo que está dando estos tratamientos o que trata, pues lo tenga el máximo de rápido posible, ¿no? Ramón, que te tenemos aquí casi como invitado de piedra, estoy encantado. Me sabe mal, pero puestos a hacerte intervenir, ¿estáis satisfechos desde la industria en el binomio que se establece entre innovación terapéutica, y sostenibilidad? ¿Habéis puesto todo de vuestra parte? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sospechaba. Sí. Me voy a explicar. Empieza el baile, Aunque comentaros que, como he dicho, soy valenciano, pero trabajo en Madrid y vivo en Barcelona. O sea, que estoy acostumbrado a que me den por todas partes, ¿no? O sea, que no os preocupéis y no lo tengáis en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo desde la posición de la industria en general, y luego sí que os comentaré lo que conozco yo, que ha sido nuestra aproximación a la facilitación de la accesibilidad a los tratamientos de hepatitis C de Janssen en este caso. Es decir, las compañías innovadoras dentro de la industria farmacéutica, yo creo que también hay que saber diferenciar, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de la industria o cuando se habla de la industria, unos más y otros menos, pues ya se empieza con un prejuicio, ¿no? Y ya decía Einstein que es más difícil destruir un prejuicio que desintegrar un átomo, ¿no? Pero yo voy a intentar, bueno, por lo menos minimizar ese prejuicio, ¿no? Entonces, pensar que, en concreto, nosotros nos enfrentamos a 3 grandes retos a día de hoy. Y serían 4 si además todo eso lo aderezas con la crisis económica, ¿no? El primero sería, pues bueno, tener investigación para tener innovaciones transformacionales, como es el caso de la hepatitis C, que creo que la ha habido. Estamos pasando, como se ha dicho, de lo que era interferón y ribavirina, que curábamos 3, 4 de cada 10, ahora estamos curando más de 9 de cada 10, ¿vale? Eso, lógicamente, necesita una inversión muy importante. La inversión en medicamentos se programa 15, 20 años antes de tener los resultados. La media de éxito en la industria farmacéutica está de que cada 10.000 moléculas que se investigan o que parten con un full credit, ¿no? Lo que se dice el go-go, o sea, que inviertas en ello ya hasta a ver si eso funciona o no, es que de cada esas 10.000 solo una llega a ser registrada y aprobada por la FDA, EMA, y llega. Por lo tanto, el nivel de fracasos es enorme, ¿vale? En tercer lugar, pues, lógicamente, como os decía, está el tema de la crisis, ¿no? Lo que hace, lógicamente, que tú tengas que adecuar muy bien lo que es tu investigación y tus resultados a esa situación económica que, como sabéis, ha sido mundial, ¿no? Y de esos 3 retos, el segundo es que esa innovación, lógicamente, sea accesible.
para que el sistema sea sostenible, que ya sea accesible, y nosotros hemos aportado un dato más, que sea predecible. Es decir, que el Sistema Nacional de Salud y los sistemas regionales sepan en cada momento, según su presupuesto, lo que se van a gastar. Y ahí nosotros pues, fuimos los primeros en una aproximación innovadora, que fueron los techos de gasto que Toni ya ha anticipado, ¿no? Nosotros le llamamos la Fórmula 1, porque fue los primeros, y además porque ha sido muy rápida, como ahora os vais a ver porque os voy a contar, ¿no? Y si me permitís, os voy a contar un poquito cómo se estructura el tema de los techos de gasto, que no sé si os interesa. Ramón, yo te he castigado hasta el final, pero nos queda muy poquito tiempo y me parece que es... No os cuento los techos de gasto. Una parte, no, pero sé muy breve porque seguro que habrá ganas de intervenir. Vale, entonces, dos techos de gasto. Nosotros en el año 2011, 2012, lanzamos nuestro primer antiviral directo, que era el Telaprevir, y luego el Simeprevir, ¿no? Era una situación de crisis económica y, como os he dicho, pasábamos a unos niveles de curación importantes, ¿no? Hasta entonces solo se trataban y se priorizaban, porque había un plan de priorización del Ministerio también, los F3 y F4, y después, en algún caso, los F2, ¿no? En aquella época, estamos hablando de 2013, pensábamos, los datos epidemiológicos en hepatitis C y con coinfectados y monoinfectados son muy malos, estamos de acuerdo todos que no sabemos nunca dónde estamos. Nosotros valorábamos que habrían unos 85.000 pacientes diagnosticados, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento con nuestro fármaco, con Simeprevir, iba a ser inasumible si se quería aportar y acceder a todos, ¿no? Y en esa línea nosotros lo que hicimos es cuenta atrás y vimos que con nuestros fármacos, en este caso con Telaprevir, se habían tratado a nivel nacional, en España, 3.000 pacientes. Y el sistema lo había podido asumir, ¿no? Por lo tanto, nuestro cálculo fue, oye, si 3.000 pacientes han sido asumibles en un periodo de crisis brutal, suponemos que esos 3.000 pacientes pueden ser un poco la pauta a partir de la cual o hasta la cual el sistema va a poder pagarlo para dar acceso a todo tipo de pacientes. Nosotros tuvimos una aproximación con el Ministerio y les dijimos, oiga, nosotros estamos conformes y solo queremos que nuestros fármacos, los fármacos de Janssen, le cuesten al sistema el equivalente a 3.000 pacientes. Pero lo que queremos es que se beneficien desde los F0 hasta los F4 y además monoinfectados, coinfectados e independientemente del tipo de condición y lugar. Por lo tanto, nuestra propuesta fue, si el sistema paga, o sea, prescribe o trata a 1.000 pacientes, nosotros cobraremos 1.000 pacientes. Si el sistema prescribe 2.000 pacientes, nosotros cobraremos 2.000 pacientes. Si el sistema prescribe 3.000, nosotros cobraremos 3.000. Pero si el sistema cubre 6.000, 7.000, 10.000 o 20.000, nosotros solo queremos cobrar 3.000. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues el resultado es, como sabéis, bueno, os explico, nosotros son 17 comunidades autónomas, el techo nacional era de 3.000 pacientes, un techo nacional que ha habido que dividir regionalmente por población y por tratamientos del año anterior, al 50%. Por lo tanto, se le asignaba una cuota, un techo individual a cada comunidad autónoma. El resultado, como os decía, es que a partir del 27 de abril, es decir, del lunes, el pasado, las comunidades autónomas que han llegado a su techo de gasto están recibiendo el fármaco a coste cero, el Simeprevir a coste cero. Y no quiero desaprovechar la oportunidad, por la pregunta que le habéis hecho a Toni, que Cataluña ha sido de las, con Valencia, ¿vale? y también Andalucía, ¿vale? de las que más se ha beneficiado porque ha entendido mejor el sistema del techo de gasto, que os puedo asegurar que no todas lo han entendido igual. Simplemente comentaros que a día de hoy prácticamente todas las comunidades autónomas están empezando a recibir Simeprevir a coste cero, salvo una. Ramón, no lo voy a decir. ¿Y no hubiera sido más fácil? ¿Y no hubiera sido más fácil reducir los márgenes desde el principio? Porque de hecho estamos hablando de esto. Aquí sí que me tengo enrollado. Bueno, aparentemente. O sea, en todo caso, comentábamos antes de entrar, ¿no? que a mí se me ocurrió, ¿no? meterme en gestión y lo primero que me dijeron cuando me formé en esto es las cosas valen lo que la gente está dispuesto a pagar por ellas. El willingness to pay, ¿no? ¿Vale? Entonces,
o sea, realmente, ¿no?, valen lo que valen o no hubiera sido más fácil partir de un importe menor? Bueno, la verdad es que aquí ha habido mucho ruido mediático y lo que sí que os puedo decir es que ¿por qué no se habla de esto en los tratamientos oncológicos? Es decir, a la hepatitis C no se le dedica más dinero que a otros tratamientos. No especificado, o sea, podemos abrir el debate a toda la... Es que hay que comparar, ¿no? Vale. Está bien todo relativo, ¿no? Pero seguro que también puede haber ese mismo debate, o sea, no nos centremos. Déjame que por favor, argumente un poco mi respuesta. Entonces, eso número uno. Número dos, estamos hablando que aquí estamos ante tratamientos que curan y que el gasto se concentra en muy poco espacio de tiempo, en muy pocas semanas. También en esta vida todo es relativo. Y pensar, si hablamos de costes, beneficios, márgenes, etcétera, etcétera, que los primeros tratamientos con un doble antiviral directo en Estados Unidos valían 104.000 euros. Cuando vinieron a Europa ya valían 52. Y cuando he venido a España, que os recuerdo que es donde tenemos los precios de los fármacos más baratos de Europa, teóricamente estamos a 25 o 24, teóricamente, porque sabéis que existe el precio notificado y el precio financiado. Y si a esto le sumas los techos de gasto, al final el precio con nuestro fármaco se lo pone el sistema, porque a cuanto más tratamientos dé, más barato le cuesta el sistema. Y además deciros que esto del tratamiento de la hepatitis C no venía de un coste cero para la administración. Cuando nosotros llegamos, el coste para el sistema, para los tratamientos de hepatitis C, tan denostados ahora como es la ribavirina y el interferón, le costaban 101 millones de euros exactamente. Estaríamos hablando de tratamientos coste eficaces. Más coste eficaz que curar en 8 semanas y ahora que va a ser en 4 no hay nada. Es decir, esto lo podríamos estar planteando la discusión en oncología, ¿no? Aunque yo digo que en oncología es que es imposible hacer un ABAC, no tiene ningún sentido. Es decir, es como si haces un ABAC de decorar tu casa en Navidad, ¿no? Es decir, lo menos coste eficiente que existe, pero aquí hay vidas para salvar. Y un mes de vida, y hablando de lo que tú decías, si tuvieras tú un enfermo en tu casa lo tratarías, un mes, un día le daría yo, cualquier cosa. No, pero ciñéndonos al tema, los datos objetivos, o sea, creo que ahora te estoy tirando un capote. O sea, hablando de estas cifras que estás comentando, a estos precios que se puede llegar en España, parece razonable pensar que en términos de gasto entendido por toda la vida de un paciente hasta ahora con hepatitis, ¿no? Claramente, es de los fármacos más coste eficaces que sirven actualmente. Y además es que lo que tenemos que ver también son los costes indirectos y los directos. Es decir, aquí estás eliminando a un paciente del gasto al sistema. Si bien es cierto que como aquí también se ha apuntado y lo ha apuntado Toni, y Ángeles creo que también lo ha apuntado, es decir, aquí estamos curando la infección, que no estamos curando la enfermedad. Y a lo mejor habría que plantearse el que priorizar solo los F3 y F4, muchos de ellos ya cirróticos, no le están ahorrando tanto dinero al sistema. A lo mejor lo más eficiente es tratar los F0, F1 y F2. Lo que pasa es que eso no lo podemos hacer. Tenemos que tratar a los F4 e intentar tratar a todos. Nos queda un minuto. Toni había... Sí, no, era para matizar esto. A ver, la primera matización es que cuando hablamos de coste-efectividad no podemos tener en la mente el paciente individual. Es decir, cuando hablamos de coste-efectividad estamos hablando de coste-efectividad poblacional. Esto es básico, ¿no? Porque si no, no se puede entrar en este tema. Es coste-efectivo, coste-efectividad poblacional. Entonces, a partir de ahí, esto tiene dos partes, el coste y la efectividad. De la efectividad ya hemos hablado. En la medida que seamos capaces de que los resultados sean lo máximo de buenos posibles, que esto quiere decir hacerlo bien, pues van a ser más coste efectivos. ¿Qué pasa con el coste? Con esto nosotros hemos hecho los análisis de esto y, claro, depende de qué tipos de pacientes vayas a tratar. Es decir, si tú vas a tratar F4 solo, o si tratas F3 más F4, o tratas F2, o si tratas a todos, la relación coste-efectividad varía. Cuando tú haces los estudios, claro, tienes que poner en los costes el coste del fármaco y todo lo que te ahorras, ¿no? Son los trasplantes, las visitas, todo esto. Entonces,
A medida que vas cogiendo más población, el retorno de la inversión es más largo. Es decir, tú si solo vas a los F4, pues el retorno de la inversión puede llegar a ser incluso a 5 años. Retorno a la inversión quiere decir que lo que tú te gastas en 5 años te lo hubieras gastado igual, por lo tanto sería coste efectivo en este sentido si pusiéramos un dintel ahí. A medida que vas bajando, ¿no? Pues claro, los costes que evitas ya no son tantos, los costes que haces ahora son más altos y por tanto varía. Lo único que quería decir con esto es que todo esto está en plena efervescencia. Los costes seguro que van a bajar, porque la disponibilidad a pagar no depende solamente de lo que uno quiere pagar, sino de cómo está el mercado. Si el mercado es un monopolio es muy difícil, ¿vale? Por lo tanto, esto a la larga, la buena noticia será que lleguen los diferentes medicamentos, las diferentes pautas y todo esto vaya bajando de precio. Nosotros conseguimos unos buenos resultados más altos, precios más bajos, relación coste-efectividad mejor. Muy bien. Ángeles, segundos. Yo, un poco para ir ya cerrando la mesa, quería como clínico transmitir cuál es mi problema, aparte de tratar a mis pacientes que tengo en la consulta ya diagnosticados. Y el problema es que las previsiones en España para el año 2030 es que vamos a tener todavía muchísimas complicaciones relacionadas con el virus C. Y diréis, ¿y eso por qué? Porque lo que estamos tratando ahora y en los próximos 3 años van a ser solo el 10,9% de la población infectada. Los 96.200 pacientes, que es sobre lo que el Ministerio ha hecho la previsión de gasto para los próximos 3 años, son solo el 20% de la población que está infectada en este país, previsiblemente. Por tanto, si no hacemos diagnósticos precoces y si no tratamos a más que este 20% que tenemos ahora diagnosticada, pues el proceso de historia natural del virus C va a continuar y, por tanto, las previsiones son malas. ¿Qué tendríamos que hacer? Además de tratar, que ya hemos visto lo complejo que es por diferentes puntos de vista, tenemos que hacer diagnóstico precoz. Tenemos que diagnosticar a todos los pacientes que no saben que tienen hepatitis C y tenemos que tratarlos. Si no, no vamos a bajar en los próximos 15 años las complicaciones relacionadas con hepatitis C. Gracias. Hemos agotado 90 minutos. Yo creo que podríamos haber estado probablemente 90 minutos más. He de agradecer a las personas presentes en la mesa y en la sala. Creo que ha sido un debate exquisito. Yo no sé si a alguno se habrá quedado con ganas de más guerra, ¿no? Le habrá parecido demasiado fair play, pero a mí me ha parecido muy correcto. Y disculpar si nos hemos dejado algún tema pendiente, que seguro que sí, yo tenía algún otro en la lista, pero creo que los más importantes se han tocado. En todo caso, gracias por madrugar los que habéis estado aquí, gracias a los ponentes y gracias a Seisida.